Hola, bienvenidos a la segunda temporada de Voces que Habitan. En esta nueva entrega nos sumergimos en una serie de narrativas sonoras que exploran la movilidad humana desde una perspectiva íntima, profunda y amplificada. Estas historias, contadas por sus propios protagonistas, son el resultado de un proceso de co-creación del proyecto de Cámaras a Camaradas. A través de ellas buscamos entender el movimiento y al mismo tiempo reflexionar sobre la necesidad de expandir nuestras fronteras, tanto físicas como visibles, para abrir nuevas posibilidades y promover la coexistencia pacífica. Todos los episodios están basados en hechos reales. Te sugerimos usar parlantes o audífonos para una experiencia más envolvente. Acompáñanos en este viaje sonoro. Este episodio se llama Otra Visa Más. Está escrita y codirigida por Esther Gualtieri y Lorena Salas. Recuerdo que estaba trabajando desde casa y suena el teléfono. Era la noche de un domingo a principios de agosto. Suena el teléfono. Inmediatamente cuando lo contesto, un amigo con el que yo hago activismo por los migrantes venezolanos aquí en Ecuador me dice: Alfredo, me acaban de anular el pasaporte venezolano. Me lo dijo con tanta urgencia que me asusté y me dice: revísate en el SAIME, en la página del SAIME, que es esta página que todos los venezolanos usamos para sacarnos el pasaporte. Revísate en la página del SAIME a ver si a ti te lo anularon también. Yo mantuve la llamada, inmediatamente me meto en la computadora, me meto en la página del SAIME y en efecto veo al lado de los datos de mi pasaporte en letras rojas grandes que el pasaporte estaba anulado. Tranco la llamada con el amigo mío y le digo a mi esposa, que la tengo enfrente en ese momento: mira, revísate tú también, revisa los datos de tu pasaporte para ver si a ti te lo anularon. Y en efecto también se lo habían anulado. Y no conformes con eso, revisamos los datos de nuestros hijos, los datos de los pasaportes de nuestros hijos, y también le habían anulado el pasaporte venezolano a nuestros hijos. Entonces, básicamente le anularon el pasaporte a toda mi familia. En medio de la incertidumbre, Alfredo buscaba información por varias vías, sin encontrar un resultado que le permita entender cómo es que simplemente su pasaporte está anulado. Se preguntaba con angustia y desesperación cómo poder volver a su país con un documento ahora inexistente, además de las consecuencias que esto tendría para su actual estatus migratorio y el de su familia en el Ecuador. Es complejo porque la primera consecuencia es que no puedo regresar a Venezuela. Con un pasaporte anulado no puedo entrar a Venezuela. Una de las primeras cosas que te dice la ley de extranjería en Venezuela es que todos los venezolanos tenemos que entrar con un documento de identidad válido, activo al país. Así que con mi pasaporte venezolano anulado ya no puedo regresar a Venezuela. La segunda consecuencia es que se dificulta el tema de obtener una visa, de regularizarse aquí en el Ecuador, porque bueno, obtener una visa aquí por lo general te pide un pasaporte activo. Y lo otro es moverse entre países, ¿no? Hay que ver también cómo moverse hacia Colombia, hacia Perú, hacia Europa, hacia los Estados Unidos con un pasaporte anulado, porque eso también restringe mi movilidad. Alfredo llevaba viviendo 7 años en Ecuador. Conocía de otras personas a las que le habían anulado el pasaporte. Sin embargo, no se imaginó nunca que eso también le sucedería a él y su familia. Yo migré a finales de 2017. La situación en Venezuela ya era muy crítica. La crisis humanitaria en Venezuela ya era muy crítica. No había comida, no había medicamentos, no había servicios básicos. O sea, el país estaba sumido en una situación bastante difícil. Alfredo y su esposa viajaron después de que su pequeño hijo tuviera 8 meses. El viaje duró 3 días en autobús por carretera. Cruzaron Colombia y se dirigieron a Ecuador. Llegaron a Quito en condiciones muy precarias. Alfredo es de Caracas. Caracas tiene un clima tropical. Entrar por la frontera de Rumichaca, Ecuador, y de golpe percibir el frío, la neblina y las montañas, fue para él entrar a un nuevo mundo donde no se identificaba. Cruzar la frontera desde Venezuela hacia Colombia fue bastante triste, ¿no? Yo creo que aquí la tristeza ha involucrado mucho de mi proceso migratorio. Una tristeza que creo que todavía no se me ha ido. Fue muy triste porque sentía que me estaban expulsando de mi propio país, ¿no?
Los tipos de visa que existen en Ecuador se dividen en dos grandes bloques: visas ordinarias y visas extraordinarias. Las visas ordinarias son todas las que están tipificadas en la Ley Orgánica de Movilidad Humana, y las visas extraordinarias, como lo dice su nombre, son visas que surgen ante fenómenos migratorios que el gobierno, desde el Ejecutivo, desde la Presidencia, aprueba, sin tener que pasar por la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Entonces, dentro de las visas ordinarias, son muchas ahorita, no recuerdo todas, pero tienes la de residente permanente, tienes la de estudiante, tienes también visas de turismo que se le piden a personas que necesitan una visa de entrada al Ecuador, y tienes las visas extraordinarias, que son visas que se han creado para movimientos migratorios masivos. En este caso, uno de los primeros ejemplos fueron los colombianos que llegaron al Ecuador después del proceso de pacificación en Colombia, todo lo que vivieron ellos en Colombia. A ellos se les otorgó una visa especial. Y ahora los venezolanos también. Los venezolanos tuvimos dos visas extraordinarias, que son la Verju, que ya no existe, y ahora la Virte, que es la que le están dando ahorita a los venezolanos. Es de tener la visa Verju, que fue la primera visa que me saqué aquí en el Ecuador, era complejo. Primero, porque no podía acceder a una oferta de empleo formal. Entonces tenía que trabajar en negro, tenía que trabajar en trabajos informales. Lo otro es que yo pude alquilar el primer departamento que nosotros alquilamos aquí en Quito, lo alquilamos por recomendación de un amigo que me conocía a mí. Entonces ahí no podíamos acceder a un contrato de arrendamiento formal porque yo no tenía un estatus regular aquí en el Ecuador. Y como te comentaba, o sea, tenía que trabajar en negro, me pagaban por día, eran trabajos bastante forzados, a lo que yo no estaba acostumbrado porque mi trabajo siempre fue profesional, yo soy periodista. Una vez que obtuve la visa Verju, cambió el panorama al 100% porque ya estaba regular en el Ecuador y podía acceder a contratos de trabajo formales, contratos de arrendamiento formales, todo ese tipo de beneficios. La visa que yo tengo ahorita es la visa Virte, y es una visa de residente temporal. Esa visa dura 2 años, y esa visa también me da el beneficio de tener una cédula. O sea, tengo una cédula de identidad, puedo sacarme una cédula de identidad ecuatoriana. Y eso me permite, como te dije, estar regular en este país y poder acceder a ofertas de empleo formales, abrir cuentas bancarias, contratos de arrendamiento. Es una visa bastante completa. Durante una temporada con esta visa, Alfredo logró trabajar para algunos medios de prensa locales, sin lograr establecerse de forma permanente en ninguno. Su esposa no pudo acceder a un trabajo formal en todos estos años, por lo que se dedicó al cuidado exclusivo de sus hijos. Esta visa permitía tanto a Alfredo como a su familia permanecer en Ecuador. Sin embargo, debía renovarse cada 2 años. El trámite para obtener un estatus migratorio regular en el Ecuador depende de la visa a la que aspires, ¿no? La visa que quieras obtener. Por ejemplo, si quieres una visa de residente permanente, eso tiene un costo, tiene unos requisitos y tiene un procedimiento ante la Cancillería del Ecuador, que no es igual a obtener una visa extraordinaria como la visa Virte, que esa visa Virte está destinada a darle un estatus migratorio regular a migrantes forzados venezolanos que quizás no tienen los requisitos para una visa permanente. No tienen un pasaporte vigente, o de plano no tienen un pasaporte, entraron al Ecuador con su cédula o con una carta andina. Entonces todo depende de a cuál visa quieras obtener en el Ecuador, de cómo es ese proceso para obtenerla. La visa de Alfredo está a punto de caducar. Eso significa que sin su pasaporte vigente no podrá actualizar su estatus. Sin tener a dónde recurrir, fue investigando qué hacer porque tenía su pasaporte anulado, pero su visa en Ecuador seguía vigente. Sin embargo, esta expira pronto y eso será un problema. Yo ahorita, por ejemplo, no podría pasar de mi visa Virte, que es de residente temporal y que es extraordinaria, a una visa de residente permanente porque tengo mi pasaporte anulado. Eso es una consecuencia ahorita cercana y real de la anulación de mi pasaporte venezolano. Yo puedo seguir renovando mi visa de residente temporal porque esa visa no me pide
un pasaporte vigente. Puedo tener mi pasaporte anulado, puedo tener mi pasaporte vencido y seguir sacando esa visa. Entonces, esa es la situación ahora. Yo, para pasar a cualquier visa ordinaria en el Ecuador, necesariamente y por ley, por la Ley Orgánica de Movilidad Humana, tengo que tener un pasaporte vigente, un pasaporte activo. El gobierno de Ecuador anuncia el decreto 370, una alternativa temporal que dejaba a Alfredo y su familia tranquilos por un momento. Sin embargo, no resolvía un problema estructural. Con un pasaporte anulado, no se puede acceder a una visa ordinaria. Los problemas de regularización para personas venezolanas en este contexto es ahora más complejo. Cuando nos anularon el pasaporte venezolano, muchos nos quedamos con la incertidumbre de qué iba a pasar ahora con nuestras visas, ¿no? También por el hecho de que no teníamos un tipo de solución todavía de cómo iba a ser el proceso de renovación de las visas Virtes, de esta visa de residente temporal. Nos anulan el pasaporte y a los pocos días el gobierno ecuatoriano saca el decreto 370. ¿Qué es el decreto 370? Básicamente el decreto indica que se van a renovar las visas Virte. Y eso fue un gran alivio. No solo por tener la visa, sino porque puedo mantener mi trabajo, porque en el trabajo te piden que tengas un estatus migratorio regular, al menos en los trabajos formales, te piden que tengas una visa vigente, voy a poder mantener mi trabajo, voy a poder mantener mi cuenta bancaria, voy a poder mantener mi número de cédula, todo ese tipo de cosas que antes no sabía que iba a pasar antes de que sacaran este decreto 370. La gente todavía no internaliza y no entiende que emigrar es un derecho, que a pesar de que uno cruza una frontera, no perdemos nuestra dignidad. Nosotros, a pesar de ser migrantes, tenemos derecho a la salud, tenemos derecho a la vivienda, tenemos derecho a la seguridad, tenemos derecho al trabajo, tenemos todos esos derechos que tienen los ecuatorianos. Tener un pasaporte significa libertad. Más allá de todo lo que esa libretica conlleve político o socialmente, porque no es lo mismo tener un pasaporte venezolano o ecuatoriano, tener un pasaporte de Estados Unidos o de Europa. Tener esa libreta vigente significa libertad. Poder moverte, poder viajar, poder ir sin restricciones a donde quieras. Que me hayan anulado el pasaporte venezolano es que me quiten parte de mi identidad como venezolano, que me quiten parte de mi nacionalidad y también que cercenen mi derecho a la identidad. Que me hayan anulado el pasaporte venezolano es una de las cosas más terribles que me han pasado. Dirección General y Facilitación del Proceso, Lorena Salas, de Cámaras a Camaradas. Edición y diseño sonoro, Trans Córdoba, Joel Dueñas, OMIO Estudio. Música, Edgar Castellanos. Diseño de arte, Isadora Parr. Con la participación de Jefferson Díaz y Karina Torres, voz en off. Esta temporada cuenta con el apoyo del Programa de Donantes Múltiples sobre la libertad de expresión y la seguridad de los periodistas de la UNESCO. Y con la colaboración de Corape, IFEYAL, Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y Sachamanchi, Escuela de Cine Comunitario. De Cámaras a Camaradas es un proyecto apoyado por el ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados.